Bueno, ahora entonces vamos a empezar a trabajar con vectores, ¿sí? Vamos a escribir acá un nuevo título, vectores, ¿sí? Vamos a escribir un renglón. Una cosa que no les dije cuando escribimos estos renglones, fíjense que acá aparece una flechita para abajo, ¿sí? Entonces, vamos a ir a otro título que hayamos escrito. Fíjense qué pasa si yo hago clic en esta flechita. Acá lo que pasó es que escondió todo lo que había abajo del renglón, ¿sí? Hasta el siguiente renglón. Si yo hago clic en esta doble flecha, me vuelve a mostrar todo esto que había escondido, ¿sí? Bueno, no sé, esto puede ser útil, supongo, para cuando uno está revisando el script, si quiere esconder ciertas partes para ver otras, ¿no? Pero bueno, les aviso por si en algún momento les aparece así esta flechita y no entienden qué pasó, haciendo clic, les vuelve a aparecer todo lo que tenían. Bueno, entonces, decíamos, vamos a empezar a trabajar con vectores. Como les dije al comienzo de la clase, los vectores son la clase más básica de objetos de R y básicamente son una serie de valores concatenados, que en principio pueden ser numéricos o caracteres. Entonces, para crear un vector podemos usar la función C, que concatena justamente valores. Creemos, por ejemplo, un vector al que vamos a llamar weight G, ¿sí? ¿Escribí bien weight? Sí, creo que sí. Que le vamos a asignar un vector que lo vamos a crear, como les decía, con la función C, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a poner todos los elementos que queremos que tenga este vector. Este vector va a ser un vector de pesos de animales, entonces va a tener números, ¿sí? Por ejemplo, 50, 60, o sea, tiene pesos de animales en gramos, ¿no? 65, 82. Bueno, entonces lo corremos y vamos a ver qué tiene, ¿sí? ¿Qué me muestra R? Bueno, me muestra esta serie de valores. Ahora podemos crear también un vector que tenga caracteres, es decir, letras o conjuntos de letras, palabras, ¿sí? Por ejemplo, podemos crear un vector animals que tenga los nombres de algunos animales, ¿sí? Por ejemplo, mouse, rat y dog. Corro esto, corro esto, y ahora si lo quiero ver, ¿sí? Bueno, ahí vemos lo que tiene. ¿Sí? También vemos acá en el environment, en algún lugar está acá animals, ¿sí? Me dice que es un vector de tipo carácter, ahora vamos a ver qué es eso, que los elementos que tienen van del 1 al 3 y son estos elementos. Y el weight G está acá, es un vector de tipo numérico, contiene números, sus elementos van del 1 al 4 y son estos de acá. Bien, fíjense, cuando creamos un vector carácter es fundamental poner las comillas, escribir las palabras que nosotros querramos entre comillas. ¿Qué pasa si no hacemos eso? Fíjense, vamos a hacer esto sin las comillas, ¿sí? Uno dice, bueno, se tiene que dar cuenta que son caracteres, porque son letras, no son números. Pero ¿qué pasa? Si yo lo escribo sin las comillas, el R, fíjense que ya me lo cambió de color, lo puso en blanco, igual que animals, ¿no? Y weight G. ¿Por qué? Porque ahora lo que interpreta es que mouse es un objeto, ¿está bien? Lo mismo que rat y dog. Entonces, cuando yo corro esto, me va a tirar un error. Me dice que el objeto mouse no fue encontrado, ¿está bien? Como yo nunca creo un objeto que se llama mouse, esto me tira un error y no lo puede correr. Entonces, cuando queremos crear un vector carácter, es fundamental poner las comillas. Bueno, ahora bien, los vectores tienen dos atributos fundamentales, que son la longitud y el tipo. La longitud es la cantidad de elementos que tiene un vector, y eso lo podemos averiguar con la función length. Ahí está. Length, por ejemplo, de weight, ¿sí? Me va a dar 4, ¿sí? Es la cantidad de elementos que tiene weight. Y si hago un length de animals,
me va a dar 3, que es la cantidad de elementos que tiene animals. Entonces dijimos, uno de los atributos fundamentales es la longitud de un vector. Vamos a escribir acá longitud de un vector. Y otro de los atributos fundamentales es el tipo de un vector. ¿Qué es el tipo? Es qué tipo de elementos contiene. Nosotros hasta ahora vimos, creamos un vector weight que tiene números, entonces ese va a ser un vector de tipo numérico, y creamos un vector animals que contiene caracteres, ¿sí? Entonces va a ser un vector de tipo carácter. ¿Cómo podemos hacer para averiguar el tipo de un vector? Con la función mode. Entonces hacemos mode de weight, me va a decir numeric, ¿sí? Y si hago un mode de animals, me va a decir carácter. ¿Está bien? Entonces, el primer tipo de vectores es numérico, ¿sí? Numeric. Después también tenemos vectores carácter, ¿sí? Carácter. También hay vectores de tipo lógico, ¿sí? Logical. ¿Qué es un vector tipológico? Bueno, es un vector que tiene que sus componentes son true o false, ¿sí? Ahora en un rato vamos a ver qué utilidad tienen estos vectores. Por ahora simplemente vamos a crear un vector lógico, ¿sí? Vector logical, por ejemplo, para ver cómo es. Entonces va a tener true, por ejemplo, true y false, ¿sí? Yo creo este vector, ahora lo puedo inspeccionar, ¿sí? Bueno, me muestra lo que tiene. Y si yo ahora hago un mode de este vector, me va a decir que es de tipo logical. ¿Está bien? Fíjense que ahora no puse comillas ni en true ni en false, ¿sí? Porque si hubiera puesto comillas, fíjense qué pasa si pongo comillas en true y false. Ahora pongo comillas y vuelvo a ver. Vamos a llamarlo vector logical 2 para no pisar al anterior. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuál es su tipo. Me dice que es carácter ahora, ¿está bien? Porque si lo escribo entre comillas, él reinterpreta que todo lo que está entre comillas son caracteres, son palabras. Y ahora no van a tener un significado lógico, ¿está bien? Esto no va a significar un verdadero como valor lógico en R, ¿está bien? Bueno, y bueno, vamos a ver en un rato qué utilidad tienen los vectores lógicos. Y bueno, cuando tenemos un vector lógico, entonces queremos que no esté entre comillas para que el R interprete que el true significa verdadero y el false falso. Bien, hay un cuarto tipo de vectores que no vamos a ver, que son los complejos, que no vamos a ver ni los van a necesitar en su vida. Yo jamás uso un vector complejo para un análisis de datos, ¿sí? No los veremos. Pero son vectores que contienen, que sus elementos son números complejos. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Bueno, vimos que la función C servía para crear vectores, pero también se puede usar para agregar elementos a un vector que ya existe o para concatenar dos o más vectores, ¿sí? Por ejemplo, entonces vamos a poner agregar elementos a un vector. Entonces teníamos el vector weight, acuérdense, vamos a copiarlo acá de nuevo, a generarlo de nuevo para tenerlo a mano, ¿sí? Que tenía estos 4 elementos. Supongan que queremos agregarle un 90 al final, ¿sí? Entonces, en vez de volver a generar todo el vector con un 90 al final, yo puedo hacer C de weight, 90, ¿está bien? Y entonces ahora me sobrescribe el vector weight poniéndole todo lo que había en el weight anterior y un 90 al final, ¿sí? Si yo ahora corro y miro qué hay en weight, ¿sí? Tiene lo mismo que antes con un 90 al final. Y ahora puedo, si quiero, agregarle
por ejemplo, un 30 adelante, ¿sí? Entonces hago C de 30, weight. Ahora miro que hay en weight. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Está bien? Y tengo lo que había en el último weight, ya con el 90 al final agregado, más un 30 al principio. Si yo no quiero ir sobreescribiendo el vector weight, quiero tener el weight original y después los distintos weights que fui creando, puedo ponerle distinto nombre, ¿sí? A estos weights. Entonces, fíjense, puedo hacer, entonces vamos a escribir así, para no sobreescribir, ¿sí? Si yo quiero tener todos los weights que fui generando, ¿qué hago? Me genero un primer weight, ¿sí? Que es el que teníamos. Después ahora genero otro que le puedo llamar weight G1, ¿sí? Que es el anterior con el 90 agregado, ¿está bien? Y ahora si yo corro el weight G, tengo el original, ¿sí? No lo pisé. Y ahora puedo generar un weight G2 que tenga el 30 más lo que hay en el weight G1, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ahora yo tengo el original, el weight G original, si quieren lo miramos de nuevo, el weight G1, donde ahora tiene un 90 agregado al final, y el weight G2, que ahora, además del 90, tiene el 30 al principio. Bien, y la función C, como dijimos, también sirve para concatenar dos o más vectores. Concatenar vectores, ¿sí? Dos o más. Por ejemplo, podemos tener dos vectores, llamémoslo weight G, bueno, vamos a llamarle, vamos a sacarle el G para no sobreescribir el weight G que habíamos escrito antes. Llamemos weight 1 a un vector que tenga los números 20, 34, 79 y un weight 2 que tenga otros valores. No tiene por qué tener la misma longitud, ¿sí? Que tenga, no sé, 39, 54, 76, 42, qué sé yo. ¿Está bien? Entonces corro estas instrucciones y ahora puedo generar un weight total, vamos a llamarlo weight total, ¿sí? Concatenando el weight 1 y el weight 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene ahora este weight total? Va a tener todo lo que tenía el weight 1 seguido de todo lo que tenía el weight 2. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, entonces ahora les voy a dejar un ejercicio, ¿sí? Para que piensen. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Entonces, vimos que los vectores pueden ser de tipo carácter numérico o lógico. También complejo, pero no los vamos a usar. Pero, ¿qué sucede si intentamos mezclar estos tipos en un solo vector? ¿Qué pasará en cada uno de los siguientes ejemplos? Y como sugerencia, utiliza la función mode para verificar el tipo de datos de cada vector. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, tenemos un primer vector que se llama numchar, ¿está bien? Compuesto por estos elementos, ¿sí? Entonces, fíjense que en este vector tengo elementos numéricos y un carácter. Un elemento, una componente que es un carácter. Entonces, lo que dijimos es que los vectores de R tienen todos sus elementos de un mismo tipo, ¿está bien? Pero yo acá estoy haciendo una trampa y estoy forzando a R a generar un vector con estos elementos, que son algunos numéricos y algunos caracteres. ¿Qué hará el R? ¿Está bien? ¿Cómo resuelve este problema? Si el R tiene como regla que los vectores tienen todos sus elementos del mismo tipo. ¿Está bien? Entonces, bueno, para eso corran esto, vean que hay en numchar, ¿sí? Y hagan un mode de numchar para ver de qué tipo es. Y lo mismo con los siguientes ejemplos. Acá tengo un num logical que combina valores lógicos con numéricos con lógicos, un char logical que combina carácter con lógico, y este tricky, este tramposo que fíjense qué pasa.
Bueno, y una vez que vean qué es lo que pasa, cómo resuelve R este problema, este desafío que le hicimos, ¿por qué crees que esto sucede? ¿Por qué lo resuelve de esa manera? Y después, una vez que resuelvan esto, un tercer ítem que pregunta cuántos valores en Combine Logical son true como carácter en el siguiente ejemplo. Fíjense que Combine Logical es un vector donde estoy concatenando otros dos vectores que creé arriba, ¿sí? Entonces, en este vector pregunta cuántas componentes van a ser true, pero true entre comillas, ¿sí? True como carácter, ¿sí? Entonces, fíjense cuántos true como carácter tiene este vector Combine Logical. Bueno, entonces ahora pausen el video, hagan el ejercicio y vuelvan a despausar para ver la resolución. Bueno, entonces vamos a ver la resolución de este ejercicio. Entonces vamos a escribir ejercicio, creo que era el 2. Vamos a ponerle un rengloncito, el ítem A. Entonces, ¿qué me decía en el ítem A? Me dice cómo hacer para crear estos vectores que le estoy pidiendo. Entonces, el primero se llamaba numchar porque combinaba valores lógicos con, valores numéricos con carácter. Entonces, este era el vector C1, 2, 3, A. Bien. ¿Qué pasa acá? A ver. Numchar. Vamos a ver qué tiene. Numchar. Tiene 1, 2 y 3, pero ahora entre comillas. ¿Está bien? Y el A lo dejó como estaba. ¿Qué significa esto? Que ahora el 1, 2 y 3 ya no son números. R los lee como caracteres, ¿sí? Como palabras. No tienen un significado numérico. Entonces, si ahora hacemos un mode de numchar, me dice que es un vector de tipo carácter. ¿Está bien? Entonces resolvió este problema que tenía convirtiendo los datos de tipo numérico a carácter. ¿Está bien? ¿Para qué? Para poder crear un vector, ¿sí? Para poder tener todos los elementos de un mismo tipo. Después que tenemos un loom logical que tiene 1, 2, 3 y después un true. Entonces acá estoy combinando valores numéricos con lógicos. ¿Qué hace R? A ver, veamos qué hay en un logical. Fíjense que el true lo convirtió en un 1. Entonces ahora convirtió el valor lógico en un valor numérico. ¿Sí? Entonces el mode de numLogical debería ser numérico, ¿no? Corroborémoslo. Sí, efectivamente es de tipo numeric. ¿Qué más? Tenemos un vector, después charLogical, que tiene caracteres y valores lógicos. Tiene A, B, C. Y después tiene un true. Bien. ¿Qué hará ahora? Ahora veamos qué tiene charLogical. Y fíjense que el true lo puso entre comillas, es decir, lo convirtió en un carácter. O sea que el mode, el tipo de charLogical, debería ser carácter. Corroboremos esto, sí, efectivamente es carácter. Y por último, el tricky, el tramposo, que tiene 1, 2, 3, 4, pero el 4 entre comillas. Entonces, ¿qué pasa acá? Si bien uno dice son todos números, no tiene problema el R, esto es un vector numérico, ojo, porque este 4 está entre comillas, entonces el R lo va a leer como un carácter, ¿sí? No lo va a interpretar como un valor numérico. Y entonces, cuando yo quiera crear este vector, tiene que convertir algún tipo, o los numéricos en carácter, o el carácter en numérico. ¿Qué es lo que hace R? Convierte todos los numéricos en carácter, porque los puso todos entre comillas. Entonces vamos a hacer un mode para verificar que ahora este tricky es de tipo carácter.
efectivamente es de tipo carácter. ¿Por qué crees que esto sucede, no? Nos preguntaba después el R. Bueno, suceden dos cosas. Por un lado, tiene que hacer alguna conversión, por lo que dijimos antes, ¿no? Porque los vectores de R son objetos que tienen todos sus elementos del mismo tipo. R no puede crear un vector con elementos de distinto tipo, sino sería otro tipo de objetos, por ejemplo, las listas, ¿sí? Que es algo que no vamos a ver. Pero la función C crea vectores. Entonces R sabe, si ve la función C, sabe que tiene que crear un vector. ¿Está bien? Y entonces está obligado a que todos sus elementos sean del mismo tipo. Entonces, si yo le mezclo elementos de distintos tipos, tiene que hacer algo. ¿Está bien? Eso que hace es convertir algunos elementos de un tipo a otro. Ahora, ¿por qué hace esta conversión? Por ejemplo, cuando tengo elementos de tipo numérico y carácter, ¿por qué elige convertir los numéricos en carácter y no al revés? No los caracteres en numéricos, ¿sí? Bueno, en principio es mucho más fácil, es mucho más intuitivo convertir un elemento de tipo numérico en carácter, porque le pongo comillas y listo, no tengo dudas. En cambio, un carácter, ¿cómo lo convierto en numérico? ¿Qué número le asigno a la? Podría tener, por ejemplo, acá la palabra perro. ¿Qué número le asigno a la palabra perro? Bueno, podría generar una regla, podría decir, bueno, la longitud de la palabra, qué sé yo, en este caso es A, tiene una sola letra, le asigno el 1. Qué sé yo, si tuviera perro, tiene 5 letras, le asigno el 5. Y así puedo inventar cualquier regla que yo quiera. Ahora, ¿por qué no usa alguna regla para convertir los datos de tipo carácter en numérico? Y elige, en cambio, convertir los tipos de numérico en carácter. No solo porque es mucho más fácil, ¿sí? Para convertir un dato de numérico a carácter no tengo que pensar nada, no tengo que generar ninguna regla, le pongo comillas y punto, sino que además, esto tiene una ventaja, y es que, fíjense, veamos que hay en numchar, ¿sí? Cuando yo veo el vector numchar, si a mí me dicen, ojo que este primer elemento en realidad era un número que fue convertido a carácter. ¿Qué número es ese primer elemento? 1, ¿está bien? Yo puedo recuperar la información original si yo sé que esto provenía de un número. En cambio, si yo a un carácter le asigno un número, si usamos alguna regla, por ejemplo, esta que se nos ocurrió, bueno, que se me ocurrió, ¿no? De asignarle la cantidad de letras que tiene la palabra, bueno, este A se habría convertido en un 1. Ahora, si yo veo un 1 en un vector numérico y me dicen, ojo que eso proviene de un carácter. ¿De qué carácter proviene? Ni idea. Proviene de cualquier palabra que tenga una sola letra, pero ni idea cuál. ¿Está bien? Si veo un 5, sé que proviene de una palabra con 5 letras, pero ni idea cuál. ¿Está bien? Y así cualquier regla que yo genere nunca me va a permitir recuperar la palabra original, ¿sí? Porque hay infinitas palabras, bueno, hay infinitos números también, pero bueno, sí, se podría pensar alguna regla, pero sería dificilísimo, ¿no? Sí, se podría pensar alguna regla. Me lo estoy pensando ahora, en este momento. Porque a infinito se puede hacer una biyección, pero obviamente es muchísimo más intrincado que asignar a un número un carácter. Bueno, después, ahora, si tenemos un vector que combina valores de tipo numérico con lógico, ¿sí? ¿Qué hizo R? Convirtió el valor lógico en un número. ¿Está bien? Convirtió el true en un 1. ¿Sí? Si hubiera tenido un false, vamos a crear otro que sea numLogical, llamémoslo 2, para no pisar el anterior, con un false. ¿Qué se imaginan que hubiera hecho? ¿A qué número le hubiera asignado al false? Bueno, lo intuitivo es que le asigne un 0. ¿Está bien? En general el 0 representa falso y el 1 verdadero. Pero esto es arbitrario, ¿no? Podría haberle asignado el true a, qué sé yo, al 2 y el false al 1, ¿está bien? Pero bueno, tiene algún sentido, después es mucho más fácil hacer operaciones lógicas con el 0, 1 que con otros números. Pero acá lo importante es que otra vez, si yo veo este numLogical y me dicen, mira, los primeros 3 números provenían de números, pero el último, ojo, que si bien acá es un número, provenía de un valor lógico. Bueno, si yo sé qué regla usó R,
para asignar un valor lógico a un valor numérico, sé que esto es un false, ¿sí? Sé que R siempre el false lo asigna al 0 y el true al 1. Entonces puedo recuperar la información original. En cambio, si R hubiera dicho, no, la conversión la voy a hacer al revés. A los valores numéricos los voy a transformar en un valor lógico, ¿sí? ¿Cómo hace? Porque numéricos tengo infinitos valores y lógicos tengo solo 2. Bueno, tengo que generar alguna regla. ¿Puedo generarla? Sí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, podría haber dicho los números impares los convierto en false y los pares en true, ¿sí? Ponele. Ahora, si R hiciera eso, cuando yo veo un vector que fue producto de una combinación de valores lógicos y numéricos, si yo veo, por ejemplo, un true y me dicen, ojo que ese true venía de un número, ¿de qué número proviene? Y no tengo idea, sé que proviene de un número par, pero no sé cuál, ¿está bien? Lo mismo si hay un false, sé que proviene de un impar, pero no sé cuál. No tengo forma de recuperar el valor original, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tengo infinitos números y solo 2 valores lógicos. Entonces, al convertir de lógico a numérico, puedo recuperar el valor original igual que cuando convertía de numérico a carácter. Y lo mismo pasa cuando combino un carácter con un lógico, valores caracteres con valores lógicos. ¿Qué es lo que hace R? Acuérdense. Convierte el true en un carácter. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque también ahora puedo recuperar fácilmente este true si me dicen, ojo, que si bien acá este true está como carácter, esto proviene de un valor lógico. ¿De cuál proviene? ¿Del true o del false? Bueno, del true. ¿Está bien? Es muy evidente. En cambio, otra vez, si hubiera querido convertir los valores caracteres en lógicos, no tenía forma de recuperar el valor original, porque tengo infinitos caracteres y solo 2 valores lógicos. Entonces, por más que yo me invente alguna regla, ninguna regla me va a permitir, dado un valor que fue convertido a lógico, saber cuál era el carácter original. ¿Está bien? Entonces R lo que hace es buscar de alguna manera un denominador común, un tipo que sea común a todos los objetos, de forma tal de perder la menor cantidad de información posible, es decir, de poder recuperar la información original. Bueno, esta sería la respuesta del ítem B, ¿sí? Hablada. La respuesta del ítem C, ¿qué me decía el ítem C? Me decía, bueno, a ver, generate un vector que se llame numLogical, que tenga los valores 1, 2, 3 y después true. Y un char logical que tenga los valores A, B, C y true. ¿Está bien? Y por último, créate un combine logical que tenga los vectores num logical y char, o sea, que concatene los vectores num logical con char logical. Y me preguntan cuántas componentes del vector combine logical son true como carácter, ¿sí? Entonces, a ver, corramos todo esto. Y ahora corramos el combine logical para ver qué tiene. Bueno, fíjense que la última componente es un true como carácter, o sea, tiene una única componente true como carácter. ¿Por qué ocurre esto? Fíjense, si bien originalmente yo tenía 2 true, o sea, estoy concatenando 2 vectores que cada uno tenía un true, hay un true que lo perdí, ¿sí? El true de numLogical lo perdí. ¿Por qué? ¿Qué tengo en numLogical? Como estoy combinando valores numéricos con lógicos, lo que hace es convertir el lógico a numérico. Entonces este true se convierte acá en un 1. ¿Está bien? Y ahora cuando voy a crear el combine logical, ese true ya lo perdí. En numLogical quedó almacenado en 1 y R no tiene idea que ese 1 provenía de un true. ¿Está bien? Ahora el char logical, ¿qué va a tener?
como tiene una combinación de valores caracteres con lógicos, lo que hace es convertir el lógico a carácter y entonces ese true en char logical ahora es un true con comillas, es un carácter. Y otra vez, cuando yo voy a crear el combine logical, el char logical que tengo acá tiene un true como carácter, ¿sí? No, ya no es más un valor lógico, entonces el combine logical tiene ese true, pero como carácter. Bien. Por último, les dejo un último ítem de este ejercicio. Vamos a volver al PowerPoint, ¿sí? Que dice lo siguiente. Probablemente hayas notado que los datos de diferentes tipos se convierten en un solo tipo dentro de un vector, ¿sí? Esto es lo que ya vimos. Cuando queremos crear un vector y lo estamos forzando a crearlo con datos de distinto tipo, el R se las ingenia para convertir algún tipo en otro, ¿sí? De forma tal de tener un solo tipo de datos y poder crear un vector. En R llamamos coerción a la conversión de datos de un tipo a otro. Estas conversiones ocurren de acuerdo con una jerarquía, por lo que algunos tipos son convertidos preferentemente a otros tipos, ¿sí? Por ejemplo, vimos que cuando teníamos un vector que combinaba valores numéricos con caracteres, lo que hacía era convertir los numéricos a caracteres y no al revés, ¿sí? Entonces me dice, ¿puedes dibujar un diagrama que represente la jerarquía de cómo se convierten estos tipos de datos? ¿Sí? Entonces la idea es que dibujen un diagramita donde yo tenga los 4 tipos de vectores, ¿sí? Numérico, carácter y lógico, y tenga flechitas que me digan qué tipo de datos se convierte en qué otro, ¿sí? Por ejemplo, si tengo numérico y carácter, como los datos numéricos se convierten en carácter y no al revés, voy a dibujar una flecha que vaya de numérico a carácter. Y así con las otras posibles combinaciones. Bueno, entonces otra vez, pausen el video, piénsenlo, escríbanlo y ahora vemos cómo se resuelve. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo se resuelve esto. Y el esquemita es el siguiente, ¿sí? Acá escribí 2 veces el logical porque no tenía forma de hacer flechas curvas, ¿no? Pero lo podrían haber hecho sin escribirlo 2 veces. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que cuando tenemos un dato lógico y uno numérico, ¿sí? Lo que hace el R es convertir el lógico en numérico. ¿Se acuerdan? El true lo convertía en 1 y el false en 0, y no al revés. Después, cuando tenemos un numérico y un carácter, convierte el numérico a carácter. Y cuando tenemos un lógico y un carácter, convierte el lógico en carácter, ¿sí? O sea, siempre que tengamos un carácter con otro tipo de datos, el otro tipo va a ser convertido a carácter. Y después la otra posibilidad es tener un lógico y un numérico, en cuyo caso convierte el lógico en numérico. Bueno, entonces con esto terminamos este video. Y en el siguiente vamos a ver subconjuntos de vectores, es decir, cómo extraer determinadas componentes de un vector.